Señor, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por todo lo que tú nos bendices. Señor, te pedimos que de la misma manera que recibimos tu salvación, tu bendición, tú nos uses, Señor, para salvación y bendición de otros muchos aquí en Almería. Señor, queremos que tú toques y traigas, Señor, a las personas que necesitan oír de ti, Señor. Acéptanos a nosotros, acéptanos a ellos, Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer por medio de este puñado de hermanos y de creyentes, Señor. Gracias por tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero hablaros de Bart. ¿Os suena Bart de algo? Que no es Bart Simpson. No saben. No os asustéis, que todavía no vamos por ahí. Y os voy a compartir uno de mis recuerdos. Así que la historia sonaba en aquellas radios con tocadiscos, que era la super adquisición de mi madre. Y el disco era de 78 revoluciones, así que ya os podéis hacer una idea de la edad de mis recuerdos, ¿no? Así que esa historia que sonaba en ese tocadiscos me impresionaba mucho. Quizás porque yo misma me identificaba con la historia de ese ciego, ¿no? Desde hace un tiempo, pues no me había dado cuenta de un detalle, ¿no? Una palabra que está en el texto bíblico. Y fue porque una amiga, una hermana de otra iglesia me preguntó en algo que había compartido y hice mi investigación particular, ¿no? Y esto me ha llevado a compartir con vosotros hoy la historia de Bart, que así lo llamaríamos hoy, ¿no? Porque no sé si ninguno de vosotros habéis puesto, se os ha ocurrido pensar poner de nombre a vuestro hijo Bartimeo. Algunos Bartelemí, pero Bartimeo. Pues la historia empieza así: Jesús estaba de viaje, porque mirad que Julio y yo hacemos kilómetros, pero Jesús en su tiempo, chico, si este hombre no paraba y se llevaba con ella a un equipo de 12 que le costaba trabajo seguirlo. Así que con sus discípulos de Judea a Jericó iba en esta ocasión, a pie, claro. Y en realidad ese sería su último viaje a Jerusalén. En cada lugar donde se paraba Jesús se arremolinaba la gente y se le esperaba con expectación, ¿no? Jesús, el maestro que hacía milagros, el que hace milagros, va a venir a nuestro pueblo hoy. En Jericó ya se sabía que él iba a venir y había gente por ahí y de pronto las calles empiezan a llenar y un revuelo. Ya llega, ya está llegando, Jesús ya está llegando, bueno, el maestro está llegando. Y el disco de mi madre empezaba: Bartimeo, ciego y sin esperanza. Bueno, era una canción que decía así: Bartimeo aveugle et sans espérance. Y aquello me impactaba siempre que escuchaba. En aquel tiempo, pues, los mensajes se oían pues así, por la radio o por disco. ¿Es que no lo habéis visto? Sí, es Bartimeo, es el hijo de Timeo. Está ahí justo debajo del árbol, en la sombrita, en el borde del camino, haciendo lo único que podía hacer, que era pedir limosna. Y es que antiguamente, hermanos, no había ministerio de obra social que tomara en cargo a personas con minusvalías. La sola forma de ayudar en casa era traer algo de plata, de perras, de dinero, por la caridad de la gente. A mí se me plantea una pregunta que quiero trasladaros. ¿Bartimeo era invidente o era invisible? ¿Cuánta gente pasa por nuestro lado que no vemos? ¿Y por cuántas personas pasamos nosotros que no vemos o no queremos ver? Hay mucha información sobre los diferentes, ¿no? Que ahora se habla de las personas con discapacidad y se usa mucho tacto para referir
para referirnos a ellos, porque no queremos ser descorteses ni, bueno, ni imprudentes. Sin embargo, seguimos igual, no los vemos, o no los queremos ver, mejor dicho, ¿no? Un sin techo es fácilmente ignorado, o incluso giramos la cabeza cuando vemos a alguno acostado en un banco de piedra, pues como que no queremos mirar, ¿no? Y giramos la cabeza porque nos molesta la vista y más nos molesta la conciencia. Eso no. ¿No os pasa a vosotros? A mí sí. Es verdad que no podemos dar limosna a todo el que pide. Y es verdad también que muchos se lo gastarán en vino o en drogas, ¿no? Pero lo molesto es que no queremos que nos moleste. Como diría Jesús, a esos siempre los tendremos con nosotros. Hasta que tengas uno en tu entorno. Hermanos, ¿habéis vivido alguna vez con un tetrapléjico? ¿O con un cojo? ¿O con un sordo? ¿Con un ciego? Yo tuve esa experiencia cuando era niña todavía, de pequeña, ¿no? Mira, en mi iglesia había 3 pastores. Uno que era el decano, que era ya un hombre muy mayor, había estudiado en Toronto, en Canadá, y era una eminencia, pero ya en mí estaba cargado de años. Yo lo recuerdo siempre viejo, así que ya tendría por los 90 años cuando yo tendría 9 o 10. Y luego estaba Monsieur Jalalier, pastor en funciones, y luego había otro pastor joven, que era Alberto, era nuestro pastor de jóvenes, y el pastor principal, Monsieur Jalalier, fue una persona muy importante para mí y muy trascendente. Mi madre necesitó por aquel entonces, yo tendría pues unos 9 años o así, una terapia especial y tuvo que salir de casa durante un mes para recibir ese tratamiento. Y ella pues se llevó con ella a mi hermanita, mi hermana Elizabeth, que todavía era muy niña, era casi un bebé. Y mi hermano Elías se fue a casa de un hermano de la iglesia. Benditos sean los hermanos de las iglesias por el apoyo y la familia que representan. Antes Lola decía que los hermanos de la iglesia son como mi familia del corazón, ¿no? Qué bonito. Pues sí, esa familia del corazón, ¿no? Y yo me fui a casa del pastor, de Monsieur Jalalier. Monsieur Jalalier era ciego. No recuerdo desde cuándo fue ciego, ¿no? Pero él, como Bartimeo, había gozado del don de la vista, había visto en algún tiempo, en alguna época de su vida, ¿no? Y yo siempre recuerdo que cuando íbamos a saludarlo después del culto, después del mensaje, bueno, los niños de aquella iglesia siempre debíamos ir a saludar a los pastores. Los pastores se ponían en línea delante de la puerta, como hacemos nosotros, y había que ir y saludarlo. Luego te podías poner a correr, no pasaba nada. Pero primero saludar al pastor. Y yo recuerdo que cuando iba a saludarlo, siempre me sentía un poco cohibida. Porque él no me veía, pero me reconocía. Me gastaba bromas, o me enganchaba con el bastón de ciego, me enganchaba por el brazo y me obligaba a ir a conversar con él un rato. Lo cierto es que el hombre era muy divertido y siempre tenía algún chiste, alguna gracia para contar. Y todavía, incluso recuerdo algunas de sus anécdotas de sus predicaciones, de sus mensajes. Desde mis ojos miopes, pude observar cómo tocaba el piano y cantaba en casa. Cómo escribía a máquina sus cartas y sus predicaciones. Cómo ayudaba a su esposa en el quehacer cotidiano de las tareas de casa. O cómo se llevaba el acordeón cuando había una salida en el campo, ¿no? Todo un ejemplo de humildad y de bondad. Solo necesitaba a un hermano de la iglesia para ir a hacer las visitas por las tardes. Sin embargo, la idea de ser un día como él
me atemorizaba bastante. Aunque la enseñanza que él me dejó, yo la entendí después, ya de mayor, ¿no? Y su enseñanza es que los límites son los que uno mismo, una misma, se imponga. Él fue invidente, sí, pero no invisible. Hasta hace poco he leído algunas reseñas sobre él, de las campañas que hizo durante el tiempo de ocupación aquí en Francia. Nos contaba que había llegado a comerse listas de nombres de judíos que estaban inscritos, y para que los alemanes no los pillaran, pues los tenían que hacer desaparecer, y entonces la mejor solución era comérselos, ¿no? Y él decía, esos judíos sabían un poco amargo, sabían a tinta. Siempre le sacaba chiste a todo. Pero yo, con esta anécdota y esa experiencia de mi vida, quiero traeros a reflexionar sobre una pregunta. ¿Te has sentido invisible alguna vez? ¿Alguien se ha sentido invisible alguna vez? Como si fuera un número de la seguridad social, por ejemplo, para la mayoría de la gente. O puede que en tu casa seas o hayas sido el o la que menos pinte, ¿no? Que yo nunca pinto nada, a mí nadie me pregunta nada. Yo siempre tengo que hacer lo que otros decidan, no sé. ¿Y en la iglesia? ¿Te ha pasado que alguien ha pasado por tu lado sin verte ni mirarte? ¿O más bien has sido tú el que has pasado sin mirar porque quieres llegar hasta el pastor o hasta el tesorero para darle un recado o decirle algo y no puedes esperar? Piénsalo. ¿Invisible o invidente? ¿A quién no miras? ¿A quién no miras, hermano? Y la otra pregunta es, ¿puedes arreglarlo? Porque si puedes arreglarlo, que este momento sea ese tiempo de reflexión para que puedas girar la cabeza, mirar de un lado a otro y ver a qué hermano, a qué hermana no has saludado, no has hablado desde hace tiempo. Volvamos al momento de nuestra historia. Bartimeo era adulto ya, era un hombre con inquietudes y él no quería conformarse con su situación. ¿Por qué es ciego Bartimeo? Pues mira, pues no se nos dice en la Biblia, así que en otros casos se nos dice el ciego era ciego de nacimiento, pero en este caso no se nos dice nada de esto. ¿Sería una subida de azúcar? ¿O un desprendimiento de retina? ¿O una infección? ¿Un virus? Pues no lo sabemos. Pero sabéis que los ciegos desarrollan otros sentidos, como el oído o el olfato, por ejemplo, ¿no? Lo que sí sabemos de Bartimeo es que tenía buena voz. Necesitamos un Bartimeo en nuestra iglesia, hermanos, con buena voz. Y en cuanto se dio cuenta de que Jesús se acercaba, cuando percibió que Jesús se acercaba, se puso a dar voces. Había mucha gente, hacían ruido, os podéis imaginar. La gente en la calle habla fuerte, y muchas veces al grito, se mueve, acarrea bulto, lo que es un tumulto, ¿no? De una feria, de una gente. Llegaban al pueblo. ¿Has probado a llamar a alguien en medio de un tumulto? ¿Has probado? ¿Cómo tienes que hacerlo? Yo no soy capaz ni de orar en voz alta cuando hay una reunión de hermanos para bendecir la mesa, porque estamos todos hablando al mismo tiempo y tengo que pedirle a alguien con buena voz, ahora tú por favor llama la atención que hagan silencio. Pero Bartimeo se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y más fuerte: Jesús. La gente sola: cállate, hombre, no moleste, hombre. Este ciego dando voces, que faltaba.
Pero Bartimeo persiste. Él sabe que por ahí está pasando su oportunidad, está pasando Jesús. Debe conseguir que le escuche a toda costa. Nadie le va a ayudar porque él no es importante, porque la gente pasa sin verlo, él siempre está ahí, es un bulto más, es parte del mobiliario de la ciudad. Y en medio del tumulto, él tampoco se podría orientar, porque correría el peligro de algún golpe, de algún accidente. Cada vez grita más fuerte: ¡Jesús, hijo de David! ¿Jesús lo habría oído desde el principio? Yo creo que sí, fijaros, yo creo que sí. Quizás Jesús estaba esperando que alguien tuviera un gesto y ayudara al pobre ciego, no sé. Pero Jesús sí que lo oyó. Y como nadie hacía nada, sabemos que Jesús siempre oye a todo el que clama a Él. Jesús nos oye a todos sin excepción. Y eso trae paz a nuestro corazón y seguridad. Jesús, ¿qué hace? Se paró y dijo: llamadlo. Yo me imagino que ahí en ese momento se hizo algo de silencio. La gente se quedó como: ¿qué? Todo el mundo se para. Y alguien le dice: Bartimeo, ven, él te llama. El Bartimeo pega un brinco y se quita el manto y ahora todo le estorba, ¿no? Como cuando tenemos que correr, sueltas todo, la cartera, el bolso, todo lo que lleves, ¿no? Lo sueltas y a correr. No tiene tiempo para colocar sus cosas. Fijaros que a los ciegos el orden les ayuda muchísimo para orientarse. Si no sabes dónde dejan las cosas, luego posiblemente no las vas a encontrar. Pero Bartimeo sabe, confía, tiene esperanza que este Jesús le va a hacer un milagro a él, porque él sí necesita volver a ver, como sea, pero necesita volver a ver. Y esta era la cuestión, la de mi amiga, la de mi investigación: recobrar la vista. Algunas versiones como la Reina Valera, la NBI, la BLB, la Dios habla hoy, el lenguaje corriente, el interlineal griego, lo traducen así: volver a ver, recuperar, recobrar la vista. Es muy triste no haber visto nunca una flor, o el sol, o el mar. Pero ¿te ha pasado alguna vez haber perdido algo valioso y tener la oportunidad de recuperarlo? El cuerpo viene sin piezas de recambio y algunas cosas hoy en día se pueden reparar. Por ejemplo, podemos ponernos dientes nuevos, ¿no? Algunos ya estamos ahí. O prótesis para brazos y piernas. Pues mira, qué alivio, ¿no? Para las personas que lo necesitan. O trasplantes de órganos. O láser. Cirugía. Pero para una, como yo misma, a la que le está bajando la vista día a día, lo vital es no perder más y almacenar todos los recuerdos posibles en la retina. Es verdad que Bartimeo a mí me resulta un personaje muy cercano. Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba. Sin embargo, él quería que Bartimeo lo pidiera él mismo. Maestro, quiero volver a ver, le dice Bartimeo. O más bien, maestro, permite que vuelva a ver. En el original es como una petición, pero al mismo tiempo se traduce como un imperativo. A mí me impresiona lo directo que es Jesús y también Bartimeo. Porque Bartimeo no le explica a Jesús cómo fue, cómo perdió la vista, si tuvo un accidente, si de pronto dejó de ver, si fue poco a poco, ni siquiera cómo él se siente, ni siquiera lo que va a hacer después cuando recupere la vista. Solo una petición muy simple, concisa y contundente. Señor, quiero ver.
Y fijaros que Jesús es el mismo. En esta ocasión Jesús ni le toca, ni le pone la mano encima, ni lo unta con barro, ni nada. Le dice, puedes irte, tu fe te ha sanado. Ni siquiera crees. La fe de Bartimeo es tan evidente que Jesús no necesita preguntarle nada. Puedes irte, tu fe te ha sanado. Ni siquiera yo quiero sanarte nada, es la fe del ciego la que ha operado el milagro, pero no su fe ni en sí mismo, ni en sus ojos, ni nada. Tiene su fe puesta en Dios y en ese Jesús que es seguro un descendiente de David, el Mesías, un enviado de Dios para él. Por eso el ciego no le ha llamado Jesús de Nazaret, como lo llamaba la gente, ni hijo de José, sino que le llama hijo de David. El milagro fue instantáneo. En el momento en que Jesús le dice, puedes irte, es cuando él empieza a ver. Bartimeo recobra la vista así, enseguida. Y fijaros, viera o no viera antes de ese momento, lo cierto es que ahora ve. Y no solo lo que le rodea, no solo el entorno, sino que ahora puede ver a Jesús. Ahí, justo delante de él, se abre sus ojos y ve a Jesús. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿volvió Bartimeo por su manto y su macuto? Pues no sé, pero la verdad es que ya no importaba. Lo que nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 10, del versículo 52, es que recobró la vista y se puso a seguir a Jesús por el camino. Lucas 18 también nos cuenta este episodio y añade al final que todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Qué bueno, ¿no? Que los que presenciaron aquel milagro pudieron dar gloria a Dios y reconocer a Dios como autor del milagro. Pero algunos comentaristas también dicen que un tal Bartimeo era conocido en la iglesia primitiva. Qué bonito, ¿no? Bartimeo siguió a Jesús y llegó a formar parte de la iglesia. Fue un cristiano fiel. Así que, en conclusión, yo me quedo con, mira, la insistencia de Bartimeo. Lo dice la Biblia, el que pide, recibe. Y el que busca, ¿qué? Encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Mateo 7:8, ¿verdad? Me quedo también con su reacción. Lo dejó todo y fue a Jesús. Yo no rechazaré al que venga a mí. Palabra de Jesús en Juan 6:37. Me quedo con la fe en Dios del ciego que no dudó en tomar su oportunidad. Me quedo con su agradecimiento que le llevó al compromiso total. Me quedo con que la invisibilidad de uno no es relevante para Dios. No hay barreras ni incapacidades para Él. Recobrar, esa palabra, cobrar, a mí me habla de rescate, recuperar lo perdido. Rescate es el precio para recuperar a una persona que han secuestrado o que han vendido, por ejemplo, ¿no? Rescate es el precio que Jesús iba a pagar por Bartimeo y que ha pagado por mí. Su muerte por mi vida. Su muerte para pagar mi deuda de pecado y dejarme libre para la vida espiritual. Pedro lo dice así. Dice, pues sabéis, en 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, pues sabéis que Dios pagó un rescate para salvarlo de la vida vacía que heredasteis de vuestros antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Así que gracias a mi amiga Chus por motivarme a revisar esta preciosa historia. Y queridos hermanos, que podáis
que podáis ver muy bien, que tengáis vista para atrapar la oportunidad de anteponer vuestra fe a Jesús en cualquier o ante cualquier barrio, porque Jesús es nuestra esperanza. Amén. Amén.